Muchísimas gracias por estar, por el apoyo y por esta iniciativa de Miguel Ciuffi y todo Roca de Salvación. He estado mirando la trayectoria y realmente un alto compromiso de contribuir con la cultura, con el área social y con todos los aspectos de la vida cotidiana para realmente traer una respuesta a la necesidad de las personas aquí en Tucumán. Así que para mí es una bendición poder estar aquí en esta noche y para mí es una bendición personal haber iniciado una amistad con el matrimonio Ciuffi. Así que creo que no va a ser la última vez y creo que es el inicio de algo bueno que se viene, ¿eh? Bueno, realmente actualmente estamos trabajando a full con la banda. Hemos tenido estos últimos años un arduo trabajo por el lado artístico porque hemos estado de gira en estos últimos 3 años presentando el último disco de la banda que fue Evolución, que ha tenido muy buena aceptación y realmente fue muy satisfactoria toda esta gira que hemos estado no solamente aquí en el país, sino fuera del país, sorprendiéndonos en cada uno de los lugares donde vamos, realmente lo que puede hacer Internet hoy en día. Como pastor siempre digo que tengo la iglesia más grande del mundo, porque realmente tenemos seguidores en todo el mundo. Estábamos haciendo un show no hace mucho tiempo en Florencio Varela y en medio del show me entero que en Alemania estaba sonando en primer como tema top una de las canciones de Evolución, una balada que se llama Principios, y realmente nos quedamos re sorprendidos de la velocidad de lo que hoy en día es la información. Y para nosotros ha sido una bendición poder estar disfrutando esto que nosotros venimos sembrando ya con la banda desde hace 20 años. Ahora a mi regreso a Buenos Aires estamos ultimando detalles para festejar los 20 años de Tiempo Final, el primer disco de la banda. Si bien, como decía el presentador, mi trayectoria ya data de 30 años con la música, pero el proyecto Barney, lo que es la banda Barney, se inició en el año 1990, donde por dirección de Dios cambio la estrategia, simplemente amoldándome a los movimientos que venían aconteciendo en la Argentina. Y esto creo que me siento privilegiado y honrado de haber nacido en este país que amo profundamente y que defiendo profundamente con una defensa altamente nacionalista. Lucho y peleo porque los artistas argentinos sigan siendo reconocidos y sigan teniendo trabajo aquí a nivel artístico. Y realmente creo que me ha venido sorprendiendo Dios y este cambio de estrategia que inicio en el año 1990, componiendo ya con un estilo que ya venía guardado dentro mío y donde Dios me dice, ahora es el momento, vas a recibir muchos palos, muchos garrotes, mucha persecución, pero no te hagas problema, yo estoy con vos, así que hacé lo que tengas que hacer. Y ahí nace el proyecto Barney para llevar adelante lo que nosotros mamamos, y estoy hablando no solamente de mí, sino de mi hermano, desde chico, que fue el hard rock y el power metal, ¿no? Y en esto tiene que ver con la historia de la cultura aquí en nuestra querida Argentina, ¿no? Y bueno, la década de los 60, los 70, donde hemos sido, diríamos, invadidos por toda una nueva exposición de la música, de otras culturas,
Y bueno, inevitablemente tuvimos que ir recibiéndola, ¿no? Y esto fue una lucha y una discusión constante en mi casa. Yo nací en casa de músicos. Mi padre fue guitarrista, músico profesional también, folclorista, integró los Quillahuasi en los años 50, 60, pero en su rinconcito, porque él era un alto defensor de las cosas autóctonas. Así que imagínense, a partir de los 60 y con nuestro crecimiento en casa empezaron los problemas de los ruidos, con lo que era la nueva ola. Pero para esto yo descubrí algo que tenía escondido mi viejo, que no solamente a él le gustaba el folclore, sino que también había algo nuevo que andaba dando vueltas ya antes de los 60, que era un excelente guitarrista, y que para mí también fue un referente, que se llamó Oscar Alemán, un guitarrista de lujo que como argentinos tuvimos el privilegio de que haya nacido aquí. Y mi viejo, ahí escondido, tenía a Oscar Alemán. Entonces la pelea era, vos que venís con esos ruidos a tacho y qué sé yo. Le digo, ¿y vos qué me hablas de tacho si a vos te gusta Oscar Alemán? ¿No? Y ahí tenía que callarse porque era una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde comenzamos a recibir información en un cambio que se venía, en un agregado que venía a meterse en nuestra cultura. Y que inevitablemente nosotros comenzamos a recibir esa información y comenzó a ser parte de nuestra vida cotidiana. No sé si me entienden. Y ahí es donde comenzamos a relacionarnos con esa cultura y adaptarlo a nuestro estilo de vida. Y en este caso para muchos fue bueno y para otros fue malo, ¿no? Porque el cambio de cultura se usó con diferentes tipos de fines, ¿no? Para bien y para mal. Pero en cierta medida, lo bueno y lo positivo es que la música era el saldo positivo de todo esto. En cierta medida lo que variaba era qué era lo que se exponía a través de lo que se decía, a través del mensaje. Y de esta manera yo fui creciendo personalmente y artísticamente también. O sea, tuve mis influencias y cuando hablábamos con Miguel, un poco más se pone a llorar cuando le empecé a contar quiénes eran mis referentes musicales, ¿no? Y todos dicen, seguro que los Beatles. Y para mí los Beatles no fueron mis referentes. Mi referente fuerte que me marcó la dirección fueron los Creedence Walter Revival. Y siempre hablando dentro del género que entró a nuestro país y nos invadió y comenzó a corrernos de nuestra brújula autóctona, ¿no? Y a partir de ahí comenzó mi carrera en lo musical. A los 13 años recibí mi primer guitarra eléctrica de regalo. Me la regaló mi viejo. En aquel entonces la compró con el recibo de sueldo en cuota. De palabra nomás arreglaron. En aquel entonces se arreglaba de palabra, ¿no? Eso ya no existe más. El tema de la confianza se perdió hace rato. Pero a los 14 años me inicié, ya a los 15 años ya estaba haciendo shows por un montón de lados, ¿no? Y conociendo a nuevos artistas. Y bueno, y así me fui haciendo artísticamente hasta que comencé a ser parte de grupos conocidos como Quinta Generación. Y después, por una necesidad de trabajar, entré a incursionar en todo lo que era la música pop, ¿no? En los 70 y 80. Y bueno, el tema es que había que trabajar y bueno, hacer la música que aunque no me gustara, era lo que me daba ingresos, ¿no? Y bueno, integré grupos como Quinta Generación, como Catunga, y a muchos amigos pastores siempre los cargo, le digo, vos que te hacés el santo si habrás bailado conmigo.
¿no? Si te habré hecho bailar en los 70, te haga el santito. Y, y realmente eso fue incursionando en mi vida y claro que todo lo que recibí, mamé y expuse musicalmente, no lo adapté a lo que se me enseñó como principio de vida. Llegó el momento en que mi viejo me enseñó a ser un hombre de familia, responsable, trabajador, y el día que me casara, que sea un hombre fiel. Bueno, ninguno de esos requisitos yo reunía. Y digamos que esto es lo que había logrado la cultura del rock, siendo mal usado. Pero realmente creo que las cosas cambiaron cuando tuve una experiencia personal con Jesús. Y a partir de ahí las cosas cambiaron y hubo un giro de 180 grados en mi vida y un día decidí decir, bueno, basta, y corté totalmente con todo lo que eran los shows y bueno, los chicos no lo entendían, qué era lo que pasaba conmigo. Y me propuse dejar por un tiempo la música de lado y entendí que Dios me llamaba a prepararme, así que ingresé a un instituto bíblico donde me formé y bueno, realmente hoy estoy viendo el resultado positivo de haber escuchado a quienes me aconsejaban lo que tenía que hacer. Y realmente me es muy gratificante y me gusta esto de poder ser un referente para aquellos que anhelan poder alcanzar un objetivo, sea tanto artístico como ministerial también. Las dos cosas se pueden lograr. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Creo que estamos en un... Miren, si ustedes quieren no digan amén, porque acá hay un montón de gente que ni entiende, a lo mejor hay gente que no sabe que ni esto del amén o qué sé yo, ustedes digan sí, está todo bien. Así que conmigo siéntanse en libertad, esto es una charla y me gustaría que esto sea también interactivo, porque lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con esto que les estoy relatando, porque es parte de lo que yo experimenté. Y me dio la posibilidad de conocer a muchos amigos, artistas, y bueno, y con muchos que nos cruzábamos antes en los boliches, en los bailes, haciendo shows, nos empezamos a cruzar de este lado de la vida, del lado cristiano, ¿no? Y estoy hablando de Miguel Cejas, de Rabito, de Gustavo Lima, el ex iracundo, que justamente le comentaba a Miguel que fuimos juntos al colegio, al mismo colegio, éramos del mismo barrio, y yo me cansé de hablarle de Jesús, porque yo llegué primero, ¿no? Y nunca me hacía caso, y eso que yo le llevaba gente al estudio de él a grabar, artistas cristianos, pero nunca quiso saber nada. Y lo bueno es que él se convirtió allá en Estados Unidos, y Rabito fue el que lo llevó a la iglesia. Son compadres entre los dos, ¿no? Y me acuerdo que un día me llamó por teléfono y me decía, sí, hablamos de Los Ángeles, hablo con el pastor Barney, sí, no, porque queremos traerlo. Y, ¿quién me conoce a mí en Los Ángeles? ¿No? Y era este loco que me decía, hermano, gloria a Dios, yo pensé que me estaba cargando. Digo, oh, ¿me llamás de Los Ángeles para cargarme como lo hiciste siempre? No, loco, ahora somos hermanos, en serio, te digo. Le hice caso a Rabito, tanto que me volviste loco, me decía, ¿no? Y fue muy gratificante y bueno, le pude armar una gira aquí en Argentina y realmente fue muy lindo haberlo podido tener en mi ciudad y fue algo muy, muy gratificante. Digamos que con ellos nos criamos prácticamente tocando, haciendo shows y es muy lindo haber experimentado cosas maravillosas que vivimos en este tiempo tan maravilloso de Dios con Argentina. Porque estoy convencido de que Dios tiene un propósito hermoso con la Argentina. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que, por más que, como dicen los gauchos, aunque vengan degollando, ponele el pecho a las balas porque la cosa va a mejorar.
Yo estoy convencido. Aunque veamos que, como dice Cordera, el cantante de esta banda, que dice la argentinidad al palo, que está al palo, ¿no? De la Versuit, el cantante de la Versuit, cuando dicen la argentinidad al palo, ¿no? Aunque veamos que la argentinidad viene para atrás, creo que hay esperanza de poder recuperar la argentinidad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y esta es mi lucha personal. De hace unos 7 u 8 años atrás, me propuse tomar esta dirección de trabajar y ayudar a quien esté gobernando en el tiempo que me toque seguir adelante con este proyecto. Y realmente ha sido muy positivo el saldo de trabajar con cultura de diferentes municipalidades para poder agregar un granito de arena a esto tan loco que está pasando de que la familia sea destruida. No queremos que la familia se destruya. Somos gente de pro vida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y creemos que la mejor vida es cuando Jesús es el centro de la familia. Y esto es lo que promulgamos desde mi parte a través del rock y a través de lo que podamos compartir, ¿no? Y musicalmente, bueno, trato de poder dar información para que muchos músicos, amigos, puedan disfrutar de lo que ya tienen. Pero les falta ese plus de información porque no pueden disfrutar lo que tienen porque no saben de dónde es y de dónde viene, cómo nació, cómo se metió eso adentro de ellos. Lo único que hacen es disfrutarlo, pero no tienen la referencia. Entonces, es parte de este trabajo que yo estoy haciendo con ustedes también en esta noche, poder aportar datos para que pueda poder ayudar a que esa plenitud que le hacen sentir a la gente a través de la música, la sientan ellos, pero estando conscientes de lo que están viviendo interiormente cuando uno compone o cuando uno se propone ser autor de una letra. No sé si me entienden hasta aquí. Entonces, este trabajo que estoy haciendo es poder ayudar a que muchos artistas que seguramente culturalmente están mucho más altamente capacitados que yo, desde mi punto de vista como pastor pueda ser una ayuda para enriquecer el desarrollo de sus talentos. Entonces me propuse llevar adelante esto que terminó siendo una carga que Dios puso para aportar esto a la cultura argentina. Y es mi defensa, si bien culturalmente fuimos invadidos por el rock, pero ese rock lo vamos a transformar con la pasión como latinos y como argentinos, que es lo que le va a dar particularidad a todo lo que hagamos. No sé si me entienden hasta aquí, porque hay una particularidad en cuanto a la expresión, en cuanto al género musical, pero siempre está incluida la cultura personal en la vida del músico que expresa. Hay una particularidad de su cultura que si la usa se va a notar claramente en la canción que exponga o en la canción que ejecute. Porque el rock es universal, pero la expresión usada para mostrar una intención personal dentro del estilo del rock es personal de cada uno. Y esto es lo que yo trato de aportar también para enriquecer la individualidad de cada músico, de cada ejecutante, para que no menoscabe esa individualidad. Es vital y necesario que entiendas que lo que tenés es único, es tuyo y fue puesto con un propósito. Entonces, mi pasión es poder
transmitir que la originalidad es lo más importante en la vida del individuo, ser uno mismo. Si bien es necesario tener referentes para poder enriquecer lo que vamos a desarrollar, lo que desarrollemos sea lo que experimentamos y lo que desarrollamos a través de nuestro talento. No sé si me entienden, ¿me explico? ¿Están de acuerdo? Entonces me propuse decir, bueno, una lucha terrible con esto del rock, del heavy metal, y era una guerra campal. Capaz que afuera no era tanto la guerra era adentro, ¿no? Del lado de la fe. Y bueno, yo recibí garrotazos de todos lados. Pero lo bueno es que cuando uno está llamado a hacer algo, es como el que aprende a tocar la guitarra. Una vez que se te hacen los callos en el dedo, después ya no te duele más. Entonces, de tanto garrotazo que me dieron, se me hizo un callo en la cabeza y no me duele más lo que me digan. Entonces, ahora estoy disfrutando, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? El sello de mi apostolado son los convertidos. Así que tenemos miles de seguidores y puedo decir personalmente que hasta aquí Dios me ha ayudado. A través de lo que expongo, a través de lo que muestro, de lo que he podido descubrir, que lo que me ha sido puesto desde que nací fue hecho por Dios. Y eso es lo más importante, que todo lo que tenés te fue dado por Dios. Así que todo, si vos estás pensando que aún aquello que parece ser negativo, quiero decirte que lo podés tornar en positivo, porque te fue dado por Dios desde la concepción. Así que eso es muy importante y bueno, esto es una introducción a lo que quiero compartir con ustedes, porque en estos años me di cuenta de que lo que me fue dado fue con un propósito, desarrollar mi talento con el propósito de decirle a la gente que fue creado para el beneficio de la gente. Primero para beneficio personal mío y luego para beneficiar a la gente. El talento de la música y del canto me fue dado con un propósito: bendecir, ayudar, levantar a mi prójimo. Y esto es muy importante porque con esto pude desarrollar, con la ayuda de Dios, algunas informaciones al respecto. Y bueno, en aquel entonces, cuando empezamos a incursionar con todo lo que es el rock, la lucha de los mensajes subliminales y toda esa historia, entonces dije, Dios, me tenés que ayudar para ver de qué manera puedo aportar para que realmente podamos ponernos de acuerdo y defender lo que muchos venían provocando para llevar adelante una guerra que era insostenible. Querer atacar un estilo de música es atacar a la música misma. Entonces me propuse llevar adelante esto y Dios me ayudó, el Espíritu Santo me ayudó. Y lo que yo tengo son referencias e información para poder brindarte acerca de la procedencia de la música. Y esto lo desarrollé a través de mi fe, la fe que yo promulgo. A lo mejor lo puedas aceptar o no, pero bueno, viniste a escuchar lo que hoy voy a exponer. Y lo que voy a exponer es desde mi punto de vista, de acuerdo a mi fe. ¿Están de acuerdo? Y lo que quiero decirte es que la música procede de Dios. Toda la música procede de Dios, porque la música fue creada por Dios. Entonces desarrollé referencias para poder compartir con ustedes en esta noche y tengo información
acerca de la creación de la música, primero en el cielo y después acerca de la procedencia de la música acá en la tierra. Entonces, la información que yo quiero compartir con ustedes es que realmente la música, primero, la música fue concebida en el cielo antes de que se llevara a cabo aquí en la tierra. O sea que el creador de la música es Dios. Y así como toda banda o todo grupo tiene un líder, ¿no? En el cielo también se manejó de esa manera. En el momento en que Dios pensó en la música, también pensó no solamente en los instrumentos y en los ejecutantes, sino que pensó también en poner un líder que maneje la música. La música Dios la creó con un solo propósito: adorar al Creador. Y entonces trato de poder darte algunas referencias que no son referencias mías personales, sino lo personal es lo que desarrollo luego de que lo corroboro a la luz de la palabra de Dios. Porque de acuerdo a mi fe, yo creo que la única autoridad de parte de Dios aquí en la tierra es la palabra de Dios. No es un hombre, sino que es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios me dice es lo que realmente viene de parte de Dios. Ahora, lo que un hombre me diga de parte de Dios tiene que estar ajustado a lo que la palabra de Dios me dice acerca de lo que debe ser un hombre de Dios. Entonces ahí es donde yo le voy a dar cabida o no a lo que me diga esa persona de parte de Dios. ¿Me entienden? Entonces, en esta noche vos estás hablando con una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, y que buscó fundamentos para poder entender qué era esto tan loco que me pasaba desde chiquito. Yo entendí que la música estaba en mí y dentro de mí a los 4 años. A los 4 años me regalaron una guitarra de juguete. Y toqué mi guitarra por primera vez, me lastimé los dedos, era chiquito. Pero yo me acuerdo el momento que estaban mis abuelos y no se me borró nunca más. A partir de ahí comencé a experimentar cosas excepcionales con la música. Y puedo decirte que la música sana, la música libera, la música cura, porque fue creado para eso. La música genera placer, la música genera experiencias impresionantes. Hoy estaba hablando con un tenor que lo conocí por el hecho de que fueron participantes de Cantando por un Sueño. Y justamente charlábamos acerca de esto y que él dice, hay cosas que yo experimento y percibo y no sé de dónde vienen. ¿No? Le digo, uy, qué bueno que sería que pueda estar esta noche en el taller, porque justamente vengo para compartir esa información. Y quiero decirte de que esas experiencias son producidas por Dios, porque fueron puestas con ese propósito. Por esto es que los músicos tienen una capacidad altamente perceptiva de lo espiritual. Entonces, trato de poder comentarles y decirles que estas cosas que experimentamos nosotros vienen del cielo porque fueron puestas con un propósito. El primer propósito que fue generado en el cielo, al ser creada la música, fue con el propósito de adorar al Creador. De esta manera Dios organizó este tema en el cielo y levantó un líder. Ese líder tenía la capacidad y era especial, una capacidad organizativa y una capacidad extraordinaria musicalmente. ¿Me siguen hasta acá?
Entonces, comencé a buscar información acerca de esto que aconteció y Dios me mandó al libro de Ezequiel, en el capítulo 28, porque ahí claramente me decían el Espíritu Santo que ahí es donde vas a encontrar a este líder que Dios levantó cuando Él creó la música, ¿no? Así que en Ezequiel 28 yo ahí conocí al líder de la mejor banda de rock and roll en el cielo, diríamos, ¿no? Uno que incursiona en este estilo de música. Y Dios me muestra en la palabra que tenía una capacidad extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque primero creó a este ser Dios. ¿Me siguen hasta acá? Este personaje, que Dios lo coloca como líder, antes de que lo ponga a ejecutar, fue creado para ejecutar. Por lo tanto, es un ser creado por Dios, este líder. Así como vos sos creado a imagen y semejanza de Dios, estos seres en el cielo fueron creados por Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces, lo importante es saber que este ser que fue creado tenía un rango alto en el cielo. El rango que él tenía era un rango de más alto que un ángel. Era un querubín. Es como hablar de un comandante en jefe. Y le fue entregado la responsabilidad de organizar la música en el cielo. En Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19, ahí vamos a encontrar las características y la personalidad de este músico, de este líder, que era el encargado de dirigir la orquesta ahí en el cielo. Entonces, le es entregado este ministerio de adoración a Dios ahí en el cielo. Ahí es donde entiendo de que la música fue creada con un sentido, adorar al Creador. La cosa comienza bien, pero termina mal. ¿Saben por qué? Bueno, si ustedes me permiten, vamos a ver qué tipo de personalidad tenía este líder, este músico, tremendo músico, porque en Ezequiel capítulo 28, verso 12, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y miren lo que es esto: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto es una expresión clave para entender que la música fue creada antes de crear a este ser. ¿Me entienden hasta acá? Quiere decir que la idea de la música y de la instrumentación fue creada antes de crear cualquier tipo de ser. Porque Dios me dice en su palabra esto: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si bien esto es una profecía simbólica, porque no sabemos si había tambores, batería, equipo de bajo allá arriba, pero sí lo que sabemos específicamente que la música existía. Entonces, proféticamente aquí nos está mostrando la palabra de Dios que todo esto estuvo preparado para Él en el día de su creación. Y esto es lo bueno, saber que este líder fue creado por Dios, así como vos fuiste creado. ¿Me van entendiendo hasta acá? Esto es importante que lo sepas.
Esto es lo que estaba pasando en el cielo, acá todavía no había nada. Entonces, acá vemos parte de la personalidad de este ser que Dios creó. Lo creó con una alta capacidad y lo expresa Dios. Y luego le dice, tú, querubín grande. O sea que no era solamente un querubín, era un querubín grande, era importantísimo este personaje. Tú, querubín grande, protector. O sea que él tenía la función de proteger esto que Dios había creado, la música. ¿Me siguen hasta acá? Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Y esto me habla de la condición de los ángeles. Los ángeles son seres perfectos. No tienen pecado los ángeles. ¿Me siguen hasta aquí? Son seres perfectos. Entonces acá me habla acerca de la característica de este querubín, donde él dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Acá Dios vuelve a repetir, como corroborando, como diciendo, no te olvides de quien yo te estoy contando, es un ser creado. No te olvides de esto porque es muy importante para que lo sepas. Y en esta noche te digo a vos también, que es muy importante que sepas que este ser es un ser creado por Dios. Para que puedas entender que Dios es Dios por sobre todas las cosas creadas. Él es Dios por sobre todas las cosas y no hay nada ni nadie mayor que Él. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Y entonces dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí hubo un cortocircuito en ese momento. Hasta que se halló en ti maldad. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que ahí hubo un problema donde lo único que terminó pasando fue que Dios terminó echando a este personaje. Entonces, ¿de qué maneras aconteció eso? Dice la Biblia, dice que en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y esto yo lo peso con la característica de un músico también, porque este era un músico. Dios lo creó como músico. Y acá me está diciendo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Después dice, con la multitud de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y Dios le dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te miran. Impresionante este acontecimiento. ¿Qué pasó después que pasó este problema en el cielo? Este personaje, seguido de un montón de músicos que lo seguían a él, fueron echados porque quiso ser más e igual y más que aquel que lo creó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo como Messi, con la zurda le pegó un voleo y ¿a dónde lo mandó? Acá a la tierra.
Este personaje, que era el Marcos Witt del cielo, terminó siendo enemigo de Dios. ¿De quién estoy hablando? De este personaje, Dios le puso un nombre, y el nombre que le puso cuando lo creó fue Luzbel, que significa luz bella, que se apagó cuando comenzó el problema. Dejó de ser Luzbel para terminar siendo Lucifer. ¿Cuántos conocen a Lucifer? Bueno, los que no levantan la mano están en un problema, ¿eh? Yo lo conozco y saben los problemas que tengo con este músico. Me hace la vida imposible por todos lados. Teníamos que ensayar con la banda, me cortó la luz por allá. A donde voy siempre me vine generando problemas. ¿Por qué? Porque Dios le pegó un voleo y lo echó y lo mandó acá. Entonces, en este caso, la primera información que tengo para darte, a vos que sos músico y cantante, es hacerte entender que primero la música fue creada en el cielo por Dios. Claro que este ser que tenía el encargo de la música fue echado y vino a parar acá. Y se la agarró con nosotros, que somos la alta creación de Dios. Somos la frutilla del postre de Dios. Yo quiero decirte a vos que sos músico y que no entendés nada, a lo mejor en estos términos en cuanto a mi fe, quiero decirte que vos, como músico, como cantante, como artista, sos la frutilla del postre de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Yo creo que es una maravilla y creo que Dios se merece el mejor de los aplausos por esto que ha puesto en nosotros. Porque así como fue creado este personaje, pero antes ya él había creado la capacidad y el talento para dárselo. Así también vos, antes de que fueras concebido, ya estaba preparada esa capacidad especial para serte dada. Y quiero decirte que lo que estás desarrollando como talento, esto fue dado por Dios. Y quiero que entiendas que te fue dado por Dios primero para beneficio tuyo. Y después para beneficio de los demás. ¿Me siguen hasta acá? Esto es lo que pude descubrir acerca de esto que nos fue dado. Esto es parte de la referencia celestial, diríamos, si le querés poner un título. Una referencia celestial acerca de la música, antes de que la música naciera acá en la tierra, fue creada en los cielos. Y fue concebida acá en la tierra, pero ya de una manera diferente a lo que se desarrolló en el cielo. Porque este querubín, que se convirtió en el enemigo de Dios, en su caída traslada su rebelión, ¿a dónde? Al hombre, al primer hombre, a Adán y luego a Eva. Por eso les digo que en su caída, este querubín traslada su rebelión al hombre y lo notamos en el área de la música. ¿Por qué? Porque se tomó el trabajo de tergiversar el sentido para qué fue creada la música. Por eso cuando comencé charlando acerca de la música, que la música sana, liberta, cura, pero depende de quién la expone, para qué la usa. Y por eso te estoy diciendo que el talento que te fue dado por Dios con un propósito, es de honrar al Creador. ¿De qué manera podés honrar al que te regaló lo que tenés? Y quiero decirte que lo que tenés no es tuyo, le pertenece a Dios. Y Él te lo regaló para que vos seas feliz y para que disfrutes de tu talento en esta vida que te toca transitar y para que puedas beneficiar a los demás.
Te fue dado para que lo disfrutes y para que sea de beneficio para vos, para que puedas vivir de lo que te fue dado, para que puedas vivir del talento que te fue dado. En este caso estoy hablando específicamente de la música, porque talentos, hay millares de talentos dados por Dios al hombre y a la mujer para beneficio personal. Un regalo de Dios para que sea beneficio personal y para que Él se sienta lleno y pleno de poder desarrollar ese talento, vivir de ese talento y beneficiar a los demás a través de ese talento. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Podés tener el mejor talento de la música, el talento para cantar, el talento para llegar a ser un buen médico, un buen mecánico, un buen empresario, un buen comerciante. Te fue dado por Dios para que lo disfrutes, para que vivas de eso y para que beneficies a la sociedad a través de ese talento. Pero quiero decirte que te fue dado por Dios con un propósito de honrar al que te dio esa capacidad. ¿Me entendés? Entonces cuando me doy cuenta de que lo que me fue dado por el Creador, entonces ahí digo yo, con razón siempre esta percepción de lo sobrenatural. Claro que sí. Es una capacidad personal dada a los músicos y a los cantantes, con un fin. Con un fin. El principio es que el músico y el cantante pueda compartir lo que percibe espiritualmente, para compartirlos con aquellos que no tienen este talento o esta capacidad. No sé si me entienden. Y para que puedan llevar a la gente a disfrutar lo que ellos disfrutan. ¿Me entendés? ¿Me entienden? Entonces, es una capacidad especial que te fue dada por Dios, o sea que lo que experimentás, que te hace llorar, que te hace temblar, que te hace entrar en un éxtasis total, que te tratan de loco, decís, este loco, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? No sé si alguna vez te pasó que te abrió la puerta tu vieja y te encontró llorando o haciendo expresiones locas, o llorando, o gritando. Es porque no hay una información, un formato como para poder expresar lo que un músico experimenta. Entonces el músico grita, llora, se droga, se emborracha porque no sabe para dónde correr, porque no tienen información de cómo es esta cosa sobrenatural que hay en él. Entonces trata de colocarlo en lo que primero que aparezca con nombre de sobrenatural, ahí lo pone. No sé si me van siguiendo. Entonces ahí es donde nosotros entendemos esto maravilloso que nos pasa como músicos. Ahora, el primer referente que yo tengo como músico y que la Biblia me narra acerca de la historia de la música, lo tenemos en Génesis capítulo 4, verso 21. ¿Quieren conocer al primer rockero de la historia de la humanidad? Es la única información que yo tengo a través de mi fe. Génesis capítulo 4, verso 21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este es el primer referente de músico en la tierra. Este es el primer referente de músico de la tierra, o sea, de la historia de la humanidad.
la Biblia me muestra como el primer referente. Se llamó Jubal. Así que si sos músico, si querés decirle, si hay algún músico al lado tuyo, decirle, che, tu viejo es Jubal. Sos descendiente de Jubal, ¿no? Los ejecutantes de música. Acá es el primer problema que tenemos, porque Jubal, la descendencia de Jubal viene de Caín. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Bueno, Caín y Abel eran dos hermanos, hijos de Adán. Y bueno, este Caín es como que nació negativo, este chabón, ¿no? O sea que ya vino cruzado, mal. O sea que el loco este que lo echaron del cielo, sembró la semilla en el padre, y ahí se empezó a trasladar la semilla de maldad. Este era un Jaimito cualquiera, ¿no? Y Abel era el bueno, el que amaba a los padres, hacía caso. Pero este odiaba todas estas cosas. De tal manera que terminó siendo un asesino. O sea que los músicos somos descendientes de un asesino. Terrible. Pero es el primer referente que tenemos. Y este es el problema que tenemos con la música, que la música ya viene torcida desde la historia de la humanidad. La expresión, la ejecución, ya viene torcida no por la concepción de la música, sino por quien ejecuta la música. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces ahí es donde yo trato de hacerles entender de que el primer referente histórico es un instrumentista, ¿no? Y que esto muchas veces trae confusiones acerca de esto de que la música es del diablo, esta música no es del diablo. Yo quiero decirte que la música es de Dios, no le pertenece al diablo. Y quiero decirte de que el talento de la música te fue dado por Dios con un principio, hacerte bien a vos y que vos le haga bien a otros. Y esto tiene que ver con lo que Jesús nos dejó enseñado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Usa la música para el beneficio de la gente, para el beneficio de la sociedad, para tirar un buen mensaje, un mensaje positivo, no un mensaje negativo. Porque fue creado para eso, para soltar mensajes positivos que ayuden a la comunidad, que ayuden a tu prójimo. ¿Me entienden? Por eso hablo acerca de esto, porque muchas veces me dicen, la música es un don dado por Dios. Yo digo, no es un don. La música es un talento, no es un don. Es un talento dado por Dios, con una función. Primero es que vos seas beneficiado a través de ese talento y que puedas vivir de ese talento, si lo podés desarrollar, ¿no? Y que de esta manera vos puedas ayudar a otros. Así como podés llegar a ser un buen mecánico, podés vivir de la mecánica y ayudar a otros que tienen problemas con eso. Así en cada uno de los aspectos de la vida tenés un talento, una capacidad especial dada por Dios. Pero muchos se confunden y esto es donde está el génesis de los problemas, que la música es del diablo, el rock es del diablo. Yo te quiero decir que la música, porque la música es una sola, do, re, mi, fa, sol, la, si, y después no hay más. Y fue creada, concebida por Dios. El do, re, mi, fa, sol, la, si es para entenderlo nosotros, que somos seres finitos, no somos infinitos como Dios. Entonces tratamos de comprender esto sobrenatural que está en nosotros, para poder desarrollarlo. Ahora, la información que tenemos que tener como músicos es saber que fue puesto por Dios con un propósito.
Y en este caso, personalmente, es hacer conocer el Evangelio de Jesús. Yo lo uso para eso, a la música. Hay muchos artistas que lo usan para otras cosas. Primero para beneficio personal, pero después depende del músico, que lo use para bien o para mal, pero es parte de los talentos que Dios le ha dado. Pero quiero decirte algo a todos, que Dios le va a pedir cuenta el día que vayas a la presencia de Él. ¿Qué hiciste con lo que Él te dio? ¿Beneficiaste a la sociedad? ¿Llegaste a ser un buen abogado? ¿Llegaste a ser un buen juez? ¿Llegaste a ser un buen músico? ¿Llegaste a ser un buen periodista? ¿Llegaste a ser un buen gerente? Porque yo te lo di para que te beneficies vos, pero para que beneficies a los demás. Y para que defiendas el principio de la creación, que es la preservación de lo que Dios ha creado. Porque de esto se trata, porque Dios puso al hombre para administrar y preservar lo que fue creado y preparado para él. Quiere decir que todo lo que tus ojos ven, todo lo que tus manos palpan, fue creado por Dios y fue puesto para que vos lo administres y lo disfrutes. Pasa que aquel que se propuso ser igual que Dios, se tomó el trabajo de tergiversar para llevar al hombre a que no cumpla y lleve adelante el propósito de Dios. Entonces estamos viendo cuál es el resultado del mal uso del talento. Porque los primeros que están sufriendo esto, ¿saben quién es? La naturaleza. Y bíblicamente nos dice la palabra de Dios que la naturaleza está gimiendo como mujer con dolor de parto por causa de lo que el hombre está haciendo equivocadamente. Está haciendo un mal uso del talento que le fue dado. En vez de crear beneficio para la humanidad, lo único que crea son bombas, proyectos nucleares, que lo único que hace es destruir lo que Dios ha creado. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Entonces es importante que entiendas que por esto es que yo siempre digo que por mucho tiempo se confundió lo que son los dones espirituales con los talentos. El ejemplo es la música. Algunos desarrollan el talento de la música, otros no. Algunos lo usan para bien y otros lo usan para mal. Por lo tanto, podemos tener talento, seamos o no creyentes. Pero lo que no podemos tener son dones espirituales. Los dones espirituales, de la única manera que lo podés alcanzar es estando sujeto a la voluntad de Dios. Es siendo parte de la familia de Jesucristo. Ahí es donde vos recibís un plus y donde entra el don espiritual. Por eso cuando esto de que la música se transforma en un ministerio, es complicado. Y más cuando yo tengo una referencia de cuáles son las características de un músico. Tenemos todas las de perder. Venimos de Caín, aparte que el padre que era el responsable de ejecutar la música, es el peor enemigo de Dios. Y tenemos un mal uso de nuestro talento. Y yo lo podía corroborar cuando me detuve en ver las características. ¿Por qué desobedeció este ser? Porque acá la palabra de Dios me dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Quiero decirte que lo que te fue dado es hermoso. Te transforma en hermoso. Así que si querés al lado decirle, sos hermoso, aunque vos lo veas que es re fulero. Pero la capacidad que le fue dada, si la desarrolla, lo transforma en una persona especial.
Un buen comerciante, cuando desarrolla su talento como comerciante, pasa a ser un ser especial para la gente que lo rodea. Y todos están pendientes de lo que él determine como bueno o como malo, para poder desarrollarse para llevar adelante un comercio. Lo mismo pasa con la música. Te transforma en un ser especial, de tal manera que la gente que no sabe qué es lo que pasa cuando yo hago un acorde y cuando canto, que lo hago llorar, esta persona que no tuvo una experiencia con Dios, lo primero que hace es prenderme una vela y me levanta como un Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay puesto en mí me transforma en algo hermoso. ¿Me siguen hasta acá? Y ahí es cuando vemos la equivocación de las personas que endiosan a los músicos, que tienen talentos extraordinarios, como Eric Clapton, Richie Blackmore, B.B. King, Blue Saraceno. No, estoy hablando de mis referentes. Deep Purple, Led Zeppelin. Terribles bandas. Te puedo decir el número de documentos de Richie Blackmore, de Ian Paice, de Roger Glover. En el último concierto que hicimos el año pasado, hicimos la historia de la banda y le contamos a los chicos a través del show quiénes fueron nuestros referentes. Hicimos temas de Deep Purple. Hasta el apóstol, un poco más, no quería irse sin escuchar los temas de Purple. Son bandas que marcaron nuestras vidas, con un talento extraordinario, con una capacidad extraordinaria para componer. Te puedo asegurar que no ha sido superada esa capacidad todavía. La capacidad de composición de poesía que experimentamos en los 60, en los 70 y en los 80, es como que ahora estamos sufriendo una bonanza. ¿Por qué? Porque el músico ha perdido la percepción de disfrutar lo análogo, porque nos ganó lo electrónico, invadió el corazón del músico y el músico perdió esa percepción de tener esa relación personal con su instrumento. No sé si me van siguiendo hasta acá. Y esta es una alta capacidad que nosotros tenemos como latinos de transmitir lo que hay en nuestro corazón a las cuerdas de una guitarra, no a una computadora. Es importante que nosotros recuperemos esta capacidad porque es la que Dios ha creado para que sea interactuado entre una persona y otra. No sé si me siguen hasta acá. No es lo mismo escuchar un CD que experimentar con el músico acá, con ustedes. Si vos experimentás cosas lindas a través de un disco, cuanto más cuando un músico está con vos ahí, dándote lo que volcó en un disco. Esas cosas fueron tapando lo prioritario, lo elemental. Y yo te puedo asegurar que eso es animal, diabólico. Y nosotros tenemos que luchar para recuperar eso, que es parte de nuestra cultura. El compartir, interactuar entre las personas. No es lo mismo que yo te hable a través del Facebook que estar con vos, abrazarte, de poder percibir cuál es tu problema, cuál es tu situación. Son cosas que fueron creadas por Dios, es lo único que puede alcanzar un objetivo pleno. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde entendemos que la música es de Dios. Y que mensaje subliminal ya no hay, porque la guerra ya es abierta. Acá están los que están en contra de la preservación de la humanidad y los que están en contra.
Acá ya directamente, abiertamente están los que están del lado de Satanás y los que están del lado de las buenas cosas. Ya no hay mensajes subliminales. Directamente, abiertamente ya te están diciendo, yo soy de Satán, adoro a Satán. Y del otro lado te están diciendo, yo soy de Dios y adoro a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que ya no hay nada escondido, mi querido. Yo creo que es una oportunidad histórica que tenemos de poder mostrar que hay posibilidad de recuperar lo que estamos perdiendo, pero también de enriquecer lo que tenemos, que fue puesto con un propósito. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que yo no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerme con respecto a esto. No tengo ningún problema en contestarles, ¿no? Si no, bueno, en un ratito hacemos un break y después vamos a pasar al show directamente, ¿no? Y simplemente es parte de lo que tengo para compartirles en esta noche y es parte de lo que hay en mí para comentarles del por qué acontecen estas cosas. Van sucediendo cosas y esto es muy importante para los artistas también. La Biblia me dice que este personaje no fue humilde y yo creo que a través de la humildad que Jesús nos enseñó podemos alcanzar un objetivo que realmente nos va a llevar al éxito. Por eso cuando me preguntan quién es Luis Barney, siempre digo, Luis Barney es un músico, un artista, llamado a ser pastor, y no es un pastor llamado a ser artista. Yo creo que los más grandes de la música son las personas más humildes, y no hay personas más humildes que los rockeros. No hay persona más humilde que Papo. No hay persona más humilde que Huff. ¿Por qué te digo? Porque los conozco. Y pues son gente que estuvieron con la gente. No hay persona más humilde que León Gieco. Que tienen la capacidad de estar en escenarios ante miles de personas, pero también tienen la capacidad de venir y decir, ¿qué haces, loco? ¿Cómo anda? ¿Está todo bien? Sí, viste vos el país cómo está. Digamos que ese fue el plan que Dios creó, compartir siendo lo que somos. Y que no trae ningún beneficio, solamente el personal, y ahí es donde se torna en una batalla personal con el artista. Cuando el artista siempre tiene que estar escondido para salir solamente para el show, porque esto genera. Y este es un problema que vivo yo, personal. Por eso digo que Luis Barney es un artista que fue llamado a ser pastor. Y no un pastor llamado a ser artista. Yo vengo de ser artista, pero me encuentro con un montón de pastores que quieren ser artistas. Piojo resucitado, digo, ¿este loco qué le pasa? Dios me está diciendo que tengo que andar entre la gente y este loco quiere estar allá y que nadie lo toque ni nadie porque no puede. Pero Dios lo está llamando para que esté entre la gente. Yo digo, pero el pastor que no tiene olor a abeja no puede ser pastor. Y para tener olor a oveja tiene que andar entre la gente. Esto le decía yo a Enrique Gómez. ¿Cuánto conoce a Enrique Gómez? Es el productor, manager de Dante Gebel acá en Argentina. Es el que arma los estadios. Y en uno de los River, cuando me tiene que presentar Dante a mí, explota el estadio de River y me dice, che, loco, ¿pero qué tenés viejo vos? Dice, fuiste el más ovacionado y eso que tuvo Petra y todo, loco. ¿Sabe lo que tengo? Yo le digo que me di cuenta que hace 15 años que vengo caminando entre la gente, loco, porque yo no tengo historia para subirme arriba a un escenario, llevar adelante un buen show, pero a la hora de estar con la gente tengo que estar, porque Dios me llamó para que esté con la gente. Es más fuerte que yo, no tengo que estar entre la gente, me llamó para ser pastor, ¿qué querés que haga?
Pero esa humildad es necesaria también en la vida del artista, que es lo que hace grande a un artista. Entonces, qué importante es esto. Es parte de lo que quería compartirles y disculpen por el tiempo, ¿no? Que es tirano siempre, no nos alcanza. Así que muchas gracias. Si esto le ayudó en algo, muchísimas gracias por haber venido.